Bienvenidos nuevamente a su conferencia Padres con Propósito. Ser padre es un maravilloso privilegio, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. La semana anterior, muchos fuimos bendecidos, pero al mismo tiempo retados. El pastor Marcos Peña nos habló de 3 aspectos fundamentales. Uno, que era una prioridad para los hijos obedecer, pero al mismo tiempo los padres teníamos la responsabilidad de enseñarlos. Para esa labor, en segundo lugar, Dios nos ha dado autoridad sobre ello y espera que nosotros la usemos de manera sabia y responsable. En tercer lugar, la disciplina e instrucción paterna es para beneficio de nuestros hijos. En el día de hoy, el pastor Marcos nos hablará cómo debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Cómo entrenarlos para obedecer. Y de verdad quiero nuevamente darle la bienvenida al pastor Marcos. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Un placer de estar con mis amados hermanos y amigos de Iglesia Bíblica Sola Gracia. De Iglesia Bíblica Sola Gracia, pastor. Y hemos hecho extensivo esto a otras iglesias porque el tema de la educación de los hijos, de la instrucción, la verdad que es un tema sumamente importante, no solamente en el tiempo que hemos estado viviendo, ha sido importante siempre, pero la verdad es que hoy en día necesitamos más conocer cómo poder hacer las cosas para agradar al Señor. Pastor, nosotros sabemos que usted es muy conocido y que de verdad que puede estar de más presentarlo, pero posiblemente aquí se conectó alguien que nunca lo ha encontrado ni ha visto un video suyo. Entonces, déjeme dar una pequeñita biografía antes que empecemos en el día de hoy con la siguiente charla. El pastor Marcos Peña fue llamado a salvación en algún momento de su adolescencia, pues su madre lo expuso desde pequeño a la palabra de Dios. Siendo un adolescente, le predicó el evangelio a otros jóvenes que posteriormente fundaron Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el año 1978. Desde los inicios de la iglesia fue uno de los jóvenes líderes, pasando algunos años de estudios teológicos formales entre el año 1979 y el 1980. Pastor, yo estaba chiquitico en ese tiempo. El pastor estudió en el Instituto Bíblico Quisqueyano, fue elegido como diácono en febrero del año 1987 y en abril del 2001 comenzó a formar parte del cuerpo pastoral de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Actualmente es responsable del grupo de jóvenes, imparte clases de escuela dominical, predica, da conferencias. En este momento el pastor Marcos está casado con Carmen Julia Linares y es padre de 3 hijas, Ica Marcel, Jennifer y Susan. Pastor, cumplí con lo mío, ahora a usted le toca retarnos nuevamente esta semana con todo lo que usted tiene que decirnos de parte de Dios, pero llévenos suave, que la semana pasada salimos con mucho peso, pero de verdad balanceando con mucha esperanza. Pastor, es suyo. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos dirija en todo. Padre, ayúdanos a recordar al acercarnos a un tema tan importante como este, que es tu palabra, no la nuestra. Líbranos de cualquier concepto que emitamos que no se apegue a lo que tú quieres, a tu voluntad expresada en las Escrituras. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a los padres para que puedan instruir a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Para esto ninguno de nosotros somos suficientes, pero podemos decir que nuestra suficiencia proviene de ti. Gracias por tus promesas de ayudarnos en cada una de las cosas en las que nosotros tenemos que desenvolvernos como cristianos, y esto incluye la paternidad. Suple todo lo que hace falta, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Vivimos en la época de la información y esto por un lado es bueno, pero por el otro lado es malo. Es bueno porque
En mi época, para hacer una investigación de algún tema, había que buscar muchísimos libros y eso tomaba tiempo. Ahora con un aparato electrónico, uno sencillamente, con pocos toques, obtiene la información deseada. Lo malo es que no siempre uno sabe si esa información es verdadera o no, porque todo el mundo publica. Con respecto a la instrucción de los hijos y la educación pasa lo mismo. Hay muchos conceptos emitidos por expertos, entre comillas, por psicólogos, que lamentablemente los cristianos comparten unos con otros como si fueran verdaderos y como, wow, geniales, acabo de aprender algo genial. Simplemente como muestra un botón. En una ocasión me encontré con algo como esto. Consejos acerca de cómo manejar una rabieta o berrinche. Dice, llévalo a un lugar seguro en el que se pueda desahogar. Déjalo ahí y que él siga haciendo berrinche hasta que se canse. Abrázalo, cárgalo y sácalo del sitio donde inició la rabieta. A esta técnica se le conoce como tiempo fuera. Hazle entender que estará ahí hasta el momento en que se sienta más tranquilo. Otra cosa, dice, háblale mientras se desahoga. O sea, tú le estás hablando mientras él está ahí en su berrinche. Esta es una manera de educar en valores. Pues le transmites que entiendes su molestia, pero que solo le prestarás atención cuando se calme. Esto ayuda a los niños a distinguir sus sensaciones y emociones durante y después del berrinche. En su momento, él o ella aprenderán a expresarse cuando sientan frustración. Y yo añado, seguro. O dice, déjale que grite y llore en un lugar seguro. Se cansará y se calmará. Pero hermanos, lo que nosotros vamos a enseñar hoy no es esto. Porque después de la primera clase hay una pregunta lógica que surge. Ya nos cargaste con los principios y la verdad de Dios de que somos responsables de instruir a nuestros hijos para la obediencia. La pregunta es, ¿y cómo se hace eso? Bueno, precisamente es lo que pretendemos hacer en el día de hoy. ¿Cómo se hace eso conforme a la Biblia? Respuesta. El cómo bíblico incluye dos elementos fundamentales: comunicación y disciplina. Si lo vamos a expresar en términos del Antiguo Testamento, podemos decir vara y corrección. Así que comunicación por un lado, disciplina por el otro. Comunicación es lo que decimos a nuestros hijos, disciplina es lo que hacemos con nuestros hijos. Esta comunicación no es solamente instrucción o corrección, debe de incluir también ánimo, aliento, súplica. Cuando decimos súplica, no es, mi hijo, por favor, hazme caso. No, no es eso. Es más bien en el sentido de Proverbios 23, 26, donde el padre dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es, hijo mío, confía en mí, escucha la amonestación y la instrucción de tu padre, que lo hace por amor. Incluye también advertencia, no amenazas. Son cosas diferentes. Hay padres que todo el tiempo están amenazando. Mira, si tú sigues haciendo eso, yo voy a hacer tal cosa. No, eso es incorrecto. Es diferente a si usted le dice, no salgas descalzo a la otra habitación porque está mojada y te puedes resbalar y caer. Eso es una advertencia, eso no es una amenaza. Incluye también amonestación y debe incluir sobre todo como la zapata y la base de todo eso bañado ¿en qué? En oración. En oración con ellos y por ellos. Así que en ese sentido es sumamente importante desde que nacen desarrollar una comunicación efectiva con nuestros hijos. Y es tan importante que lo veremos de una manera detallada en una clase futura. En otras palabras, dedicaremos solamente una clase para hablar de cómo desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos, cuáles son las características de esa comunicación y otros elementos importantes respecto a la comunicación.
Ahora nos vamos a concentrar más bien en la otra parte, la parte de la disciplina, que como dijimos en el Antiguo Testamento se refiere a ella como vara y corrección. Y como vivimos en una época alérgica no solamente a la autoridad, sino también a la disciplina física, que la confunde con maltrato físico y con abuso, yo quiero empezar usando las Escrituras. Si un creyente me está oyendo, se supone que el creyente tiene la Biblia como su regla de fe y práctica. Así que yo le pido que cuando escuche esto, permita que salga de su cabeza todo aquello que es contrario a esto, porque esta es la palabra de Dios. Hay al menos 4 textos en Proverbios que apuntan a la corrección física. En primer lugar, Proverbios 13:24, ¿qué dice? El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Cuando yo oigo a un padre o a una madre, y lo oigo, diciendo que no puede disciplinar físicamente a sus hijos porque los ama mucho, yo tengo una encrucijada. O yo le creo a ese padre o yo le creo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que esa disciplina, el motor principal detrás es el amor. Yo creo que cuando un padre dice que no lo puede hacer porque lo ama mucho, yo creo que hay un asunto de amor allí. De verdad, yo creo que sí. Pero no a sus hijos, sino hacia él mismo. Porque de verdad no es agradable ni causa gozo a un padre usar disciplina física con sus hijos, a menos que sea un padre maltratador. Uno lo hace porque sabe que eso es lo que les conviene, pero uno no sale diciendo, wow, qué buena pela le di. Bueno, los que no son dominicanos, la palabra pela significa disciplina física. Ningún padre hace eso. El motivo para el uso de la vara es el amor. Oigan lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Ven otra vez el principio? Ustedes saben dónde es citado este versículo. Este versículo es citado en Hebreos 12. ¿Y ustedes saben cómo es citado allí? Diciendo que cuando uno ve a una persona que peca y parece que no pasa nada con esa persona, eso es una señal de que esa persona no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que a quien Él ama, Él lo disciplina. Al que no es hijo de Él, no necesariamente lo disciplina. Ni tú ni yo disciplinamos al hijo del vecino, sino a los nuestros. No solamente porque es nuestra responsabilidad, sino porque lo amamos. Segundo texto en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejará de él. Permítame decir un par de cosas. Lo primero es que cuando nosotros leemos necedad allí, lo leemos a la luz de lo que significa en nuestra cultura y en nuestro país. Cuando nosotros pensamos en un muchacho necio, nosotros pensamos en un muchacho que no se está tranquilo, en un muchacho molestoso. ¿Qué pasa? Y le tumba el juguete al niño menor y al hermano menor, y al hermano mayor pasa y le da por la cabeza y se manda corriendo y no deja de molestar. Que en un momento alguien dice, pero este muchacho sí es necio. Bueno, ese no es el concepto de necedad que tenían los hebreos. Por lo tanto, cuando habla de necedad, no habla de eso. Para el hebreo, la necedad era la inclinación natural hacia el pecado que tiene todo ser humano cuando nace. Y es que la Escritura dice claramente, y eso lo vamos a ver en otra clase, que nosotros todos nacemos dañados por el pecado. Cuando David dice, he aquí que en pecado me concibió mi madre, no fue que fue un pecado las relaciones que dieron como resultado el embarazo, no, sino que cada niño nace con una naturaleza pecaminosa. Y este pecado en el corazón de nuestros hijos dice que está ligado. La palabra allí ligado es como ese tipo de cosas que uno pega con una cola o con un pegamento o cemento fuerte. ¿Qué sucede cuando uno hace eso con 2 piezas de madera, por ejemplo? Que si tú lo quieres despegar, no logras despegarlo por ahí, mejor se rompe.
Así que lo que la Biblia dice es, nuestros hijos vienen con la tendencia hacia el mal, hacia el pecado y hacia la desobediencia. Esa es su naturaleza. Pastor, y entonces, ¿cómo nosotros como padres podemos tratar de despegar esa tendencia de su corazón? Eso es lo que contesta el texto. La vara de la disciplina lo alejará de él. Tercer texto, Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice, no le economices, no le des mente, no trates de evadirla, no te hagas el loco. ¿Sabes por qué? Porque un hijo no va a morir porque uno le aplica una disciplina física conforme a las Escrituras, que no es maltrato, que vamos a ver más adelante. Dice, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Miren, puede ser que nuestros hijos escuchen el Evangelio y nosotros hagamos una labor buena cumpliendo nuestra responsabilidad de instruirlos en el Señor. Pero nada asegura que ellos van a ser salvos. Y nosotros como padres no podemos salvar a nuestros hijos. La salvación es del Señor. Pero en muchos casos ocurre que los hijos, aunque no se conviertan, al haber recibido esa instrucción bíblica, tienen cierta sabiduría, cierta prudencia. Yo recuerdo que desde joven me gustaba leer los periódicos, la prensa. Y con mucha regularidad yo le decía a mi mamá, tú ves mamá, yo sé que por lo menos así yo no voy a morir. Cuando alguien escucha esto puede decir, óyeme, pero qué pretencioso, tú no puedes decir cómo tú vas a morir. No es que yo no estaba diciendo cómo iba a morir, yo estaba diciendo cómo no. Pero ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, cuando leo una noticia que en una barra, que en una discoteca, que en un prostíbulo se armó un lío, una pelea y que mataron a uno, yo puedo decir que no voy a morir así, porque la primera condición para morir así es estar ahí. Y esos son lugares que yo no visito. Así que hay cierto cuidado que viene sobre el hijo. Pero por otro lado, dice, librará su alma del Seol, precisamente porque si él hace caso de tus palabras y él de manera personal es transformado por la gracia de Dios y conoce la salvación que hay en Cristo, ya tiene vida eterna y su alma nunca será condenada. Cuarto texto, Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Vivimos en una época que a mí me da vergüenza ajena a veces viendo escenas en la calle. Y me da vergüenza y lo peor de todo es que los padres no se avergüenzan. En un supermercado usted está y ve a los padres con esos niños terribles que toman todas las cosas, la tiran en el carrito, el papá o la mamá le habla y es como que no habló nadie. Nadie habló, ellos ni siquiera prestan atención, ellos siguen metiendo cosas. Y usted ve que el papá, no la mamá, no hay forma de que lo controle. Óyeme, eso debe ser vergonzoso. Estamos en la época que ni vergüenza tienen, pero definitivamente avergüenza a su padre o a su madre. ¿Qué hace la vara? Dice, la reprensión, dice, dan sabiduría. Así que debemos de contestar, sobre todo por la época en que vivimos, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de la vara de la corrección? Mis hermanos, por siglos se ha interpretado la vara como castigo corporal. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y debido a la influencia de liberales sociales y de supuestos especialistas en el área, que el pensamiento empezó a cambiar y se transformó al punto de calificar la disciplina como abuso infantil. Y usted ve a los expertos, otra vez entre comillas, hablando en la televisión, y para hablar de lo negativo y horroroso que es la disciplina física, ellos ponen como ejemplo de aquel niño que fue encontrado con las manos quemadas porque tomó algo que no era de él y la mamá la quemó con una plancha. O aquel que estaba tan intranquilo y que no obedecía y lo amarraron con una soga a la pata de la mesa. Pero
es que cualquiera de nosotros que tenga 2 dedos de frente está totalmente en contra de eso. Es que eso no es disciplina bíblica, eso es maltrato. Eso es maltrato. No nos referimos a maltratar, nos referimos a una disciplina administrada con amor. En el Antiguo Testamento se usan al menos 3 palabras hebreas para referirse a una vara de madera. Y la palabra que se utiliza mayormente en el libro de Proverbios hace referencia a un bastón o a una vara que puede ser un cetro de un rey o de una tribu. Así que generalmente se traduce dependiendo de cómo se usaba, si para castigar o como el bastón de un pastor o como el cetro de un rey o como una vara de medición. Hoy en día algunos han empezado a interpretar la vara como la vara del pastor, pero es precisamente respondiendo a esa nueva cosmovisión que está en contra de la disciplina física. Un autor hablando de la vara dice: a la luz de la información lingüística se puede garantizar las siguientes 2 conclusiones. O sea, es un experto en hebreo hablando acerca del significado. Dice, primero, los 3 términos son esencialmente sinónimos y no tienen ninguna distinción real. La generalidad que existe entre estos términos es que todos hacen referencia a un palo o a una rama. Por ende, la distinción entre estos era el propósito y o la función. Segundo, Proverbios claramente enseña el principio de corregir corporalmente. La vara tiene mucha recomendación y ciertamente coincide con los textos bíblicos sobre el tema. Un experto dice, la vara también se usó como un instrumento para la corrección o el castigo. Y en Proverbios es un símbolo de disciplina. Y no usar la disciplina preventiva verbal y la disciplina correctiva del castigo físico daría como resultado la muerte del hijo. Yo, de verdad, siempre digo, me encantaría escuchar al creyente que está en contra de la disciplina física en la crianza. Me encantaría escuchar qué hace con estos textos de Proverbios. No 1, no 2, no 3, 4. Escribiendo hace más de 100 años atrás, un profesor dijo, los modales modernos repudian el rigor primitivo del libro de Proverbios. ¡Wow! Se escandalizan. Y sigue diciendo, nosotros idolatramos la comodidad y estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Por lo tanto, deberíamos considerar algunas de las desventajas de descuidar los métodos antiguos de castigo. Y yo diría, no solamente los métodos antiguos, sino los métodos bíblicos inspirados por el Espíritu de Dios. Me temo, de verdad lo digo con toda sinceridad, me temo que con el uso de la vara en la crianza ha pasado exactamente lo que ha pasado con el ministerio de la mujer en la iglesia. Por siglos no ha habido controversia. Se meten filosofías y cosmovisiones seculares y ahí estamos los creyentes queriendo interpretar o más bien reinterpretar las escrituras a la luz de las nuevas formas de ver las cosas de los que no son creyentes. Ahora, permítanme avanzar y hacer una pregunta fundamental. Pastor, ¿y cuándo debemos usar la vara? ¿Cuándo? Bueno, en primer lugar, cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Déjenme explicarlo. Debemos acostumbrar a nuestros hijos a obedecer a la primera voz con instrucciones claras, sin demora y sin argumentaciones. Pastor, pero que usted no conoce a mi hijo. Ya me da muchísima lucha lograr que me obedezca a la tercera ocasión y ahora entonces usted quiere que sea a la primera. Eso yo me lo encuentro exagerado, de verdad. Ok, déjame hacerte una pregunta. ¿En cuál vez es desobediencia? Cuando tú le dices el apellido completo. Juancito, recoge los juguetes y ven. Al ratico tú pasas y está Juancito como si nada.
Entonces tú pones un tono más grave. Juancito, yo te dije que recogiera los juguetes y que viniera. Y ya la tercera vez, tú le dices, mira, Juan Pérez Martínez, ya él sabe, dice, ay, espérate, y él lo recoge. Sin darte cuenta, lo estás acostumbrando a desobedecer. Porque nosotros estamos entrenando a nuestros hijos todo el tiempo, seamos conscientes de eso o no. Todo el tiempo estamos entrenando a nuestros hijos. Así que ellos deben de ser entrenados para obedecer a la primera voz. La rebeldía de nuestros hijos puede ser activa o pasiva. Cuando hablamos de una rebeldía activa es que tú le das una orden y él sencillamente dice que no, o sencillamente te mira y sigue haciendo exactamente lo contrario de lo que tú le has ordenado. Eso es una rebeldía activa. Pero hay también una rebeldía pasiva que a veces tenemos que estar muy alertas, porque hay hijos que son muy astutos y ellos saben que si te dicen que no o se van flagrantemente contra tu instrucción, van a tener problemas. Así que ellos empiezan a dar los pasos y todo, pero al final buscan la forma de terminar haciendo lo que ellos quieren, no lo que tú le ordenaste. ¿Ustedes recuerdan en las Escrituras que el Señor puso un ejemplo de dos hijos? A uno el padre le dijo, ve, y él dijo, sí, padre, claro que voy, y no fue. Y el otro, él le dijo, ve, y el hijo dijo, no, pero al final terminó yendo. Dice el Señor, ¿quién hizo la voluntad de su padre? No el que dijo verbalmente que iba a obedecer, sino el que ciertamente obedeció. Así que habíamos dicho en la clase pasada que la obediencia es la sumisión voluntaria a la autoridad. Y eso implica más que simplemente hacer lo que se le ordena. Es por eso que no debemos permitir demoras ni argumentaciones. Cuando permitimos eso, lo estamos entrenando para la desobediencia. Tampoco debemos permitir malas caras o malas actitudes, porque la conducta no es más importante que el corazón. Y eso es otra clase que vamos a tener luego. Trabajar más con el corazón que con la conducta. Es por esto que el cuarto mandamiento no dice, obedecerás a tu padre y a su madre. No dice así. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Porque más que una acción es una actitud de corazón. Así que esa es la primera ocasión. Tú le diste una orden, no te obedeció, entonces vamos a iniciar el proceso disciplinario. En segundo lugar, por mentira, por robo, siempre y cuando hayan sido instruidos. La primera vez que tu hijo te mienta, tú no lo vas a disciplinar porque él está haciendo algo no por desobediencia ni rebeldía. Pero ese es el momento para tú decirle, bajo ninguna circunstancia. De hecho, siempre recomiendo que las disciplinas más estrictas y fuertes sean por mentira, porque un hijo mentiroso y engañador daña todo el ambiente de un hogar completo. Pueden ser 3, 4, 5, 6 los miembros de la familia. Con uno que no sea confiable, el ambiente familiar se daña, porque él dice una cosa y uno siempre está pensando qué otra, y en qué estará fulano, y qué es lo que estará haciendo, y qué es lo que quiere. Así que desde pequeño debemos de trabajar fuertemente que no mientan. 3, cuando hay peligro físico envuelto. Si su hijo pequeño viene y usted lo ve que va con un pincho o con un objeto de metal a meterlo en el interruptor eléctrico, puede ser que lo mejor sea que usted lo discipline ahí, aunque no le haya dicho antes que no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede arriesgarse a que lo haga otra vez. No, pero es la segunda vez. Sí, pero la segunda vez posiblemente ya no hay hijo. Porque se puede electrocutar. Son casos muy particulares. Pero déjenme decir lo siguiente. La vara de la disciplina no es una varita mágica de una hada madrina. O sea, todo lo que pasa en la casa que no me gusta, ahí vengo yo con la vara. No. Es para estos casos. Es para estos casos. Pastor, ¿y para qué casos no es? Bueno, por ejemplo, hay cosas que tú vas a tener que trabajar con tus hijos, como egoísmo, pereza,
desorganización, chisme. Claro, en algún momento determinado puede llegar a la vara, pero si tu hijo es desorganizado, por ejemplo, y tú le dices, quiero que arregles tu cama todas las mañanas, y él no la arregla, tú vas a usar la vara no porque sea desorganizado, sino porque él desobedeció una instrucción específica y clara. Claro, él la desobedeció por su desorganización. Pero no es que ahora tú encuentras que él estaba haciendo un trabajo del colegio y dejó todo regado y tú lo vas a venir a disciplinar. No, tienes que dar instrucciones específicas. Porque eso se trabaja de otra manera, con instrucción, con seguimiento, estando al lado de él, ayudándole. Y finalmente, con respecto al cuándo, tengo que decir que la reclusión nunca es mencionada en la Escritura y por lo tanto nunca debe sustituir el uso de la vara. Si tú le dices a tu hijo, mi amor, vete a bañar, y cuando tú vuelves, el hijo todavía está haciendo lo que estaba haciendo, no le digas, vete para tu habitación de castigo. No, disciplínalo, disciplínalo. Pastor, pero usted dice muy fácil, ¿y cómo que se disciplina? ¿Cómo que se hace eso? Bueno, ese es nuestro siguiente punto. ¿Cómo debemos usar la vara? Y lo primero que quiero decir es cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? Nunca, bajo ninguna circunstancia, jamás con ira. Porque cuando disciplinamos a nuestros hijos con ira, estamos manifestando que lo estamos disciplinando porque hicieron algo que nos molestó, no porque hicieron algo que atenta contra Dios. Y recuerden que nuestra autoridad es delegada para que la usemos para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Además, dice Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque tú lo hagas con ira no es que vas a lograr mejores resultados. No. Dice Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. No es con ira. Y es impresionante a veces los testimonios que uno recibe. Yo recuerdo dando esta clase en un taller que damos con regularidad de parte de AXI, como una madre nos decía, nos daba una experiencia que tuvo. En un momento determinado, su hijo decidió retarla. Esto no lo hacen todos los hijos, pero tampoco es algo extraño. Y ella le dio una instrucción y el hijo dijo que no lo iba a hacer. Ella lo disciplinó y volvió a darle la instrucción. Y el hijo volvió a decir que no lo iba a hacer. Y esto sucedió cerca de 8 veces. Estamos hablando de una confrontación que fácilmente dura 45 minutos. 8 veces, 8 disciplinas una detrás de otra. Sin embargo, la madre dice que en la 8ª, cuando ella volvió y le dijo y le dio la orden, él no solamente obedeció, sino que después que terminó de hacer lo que se le había mandado, la abrazó y dice que de ahí en adelante ellos tuvieron unos días tranquilos de amores. Se estaba todo súper bien. Para alguien que no está familiarizado con estas verdades, eso debe sonarle extrañísimo. Déjenme decirles, eso es súper común. Pero ella me decía, mira el contraste, un día voy con él manejando en el carro, estamos hablando en ese entonces de un niño de 8 o 9 años, va manejando y ella le dice algo y él no hace caso, y ella vuelve y le dice, pero ya está manejando, está en la calle, y en un momento determinado que llegan a un semáforo, ella molesta, hizo así, para atrás, ¡pra!, y le dio por la cara. Y dice que él tuvo un tiempo retraído y molesto con ella. Y cuando ella se acercó, él le dijo, un niño de 8 o 9 años, mami, es que tú no me disciplinaste bien, tú me disciplinaste con ira. Impresionante. Aquello fue mucho más fuerte, pero aquello él pudo percibir el amor de la mamá. Sin embargo, aquí él percibió la ira. La ira no obra la justicia de Dios.
tampoco con gritos o insultos. Es impresionante, a veces yo oigo a padres, mi hijo, pero no sea tan bruto. Mira, pero tú sí eres estúpido. De verdad, eso es un abuso. Eso es un abuso paterno. No hay ni una sola razón justificada delante de Dios para hacer eso. Y tampoco debemos hacerlo públicamente, ni siquiera delante de los hermanos. Debemos llevarlo a una habitación, al baño, pero privadamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta dignidad como humanos, como portadores de la imagen de Dios, y no debemos ponerlos a pasar vergüenza. Ahora, permítame decir que esa disciplina debe ser en el lugar correcto. Siguiendo con el ejemplo que di anteriormente, esta madre se volteó y le dio por la cara. No, eso no es la disciplina adecuada. En el lugar correcto. ¿Y a qué llevamos el lugar correcto? Bueno, la parte trasera de la espalda, como algunos dicen, donde la espalda pierde su nombre. He oído eso y me causa mucha gracia. ¿Por qué? Porque miren, ahí en el trasero de cada uno hay muy poca posibilidad, pero casi nula, de hacer daño. Quizás alguno piensa, bueno, pastor, pero se puede hacer daño porque ahí pasan unos nervios. Fíjese que poner una inyección ahí, sí, pero eso está muy profundo. Eso es un lugar donde tú no vas a hacer daño. Además queda protegido. Cuando tú disciplinas en otro lugar, hay posibilidades de hacer daño. Y ese no es el propósito de la disciplina. Eso nos lleva a un tercer elemento. Con el instrumento adecuado. Es bueno que los padres tengan algo con que disciplinarlo que no sea la mano. Cuando los niños están empezando, uno puede hacerlo con la mano. Cuando es un niño pequeñito de meses, de un año, uno puede hacer esto en la mano y no hay problemas porque no hay necesidad de un instrumento adicional. Pero ya cuando van creciendo, lo mejor es tener un instrumento que sea el adecuado para aplicar la disciplina. En muchos hogares a veces había una vara y se le ponía, tú leías en la vara que decía, la vara de la disciplina. En cuarto lugar, debe ser lo suficientemente fuerte. Pastor, cuando decimos lo suficientemente fuerte, nos referimos a que debe causar dolor, no daño. Son dos cosas diferentes. La disciplina no debe causar daño, sino dolor. ¿Qué dice el Salmo 119, 71? Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. La disciplina, el dolor, quebranta el corazón del niño. En quinto lugar, la vara nunca debe de ir sola. Siempre debe de incluir una instrucción verbal. Una instrucción verbal. Y hay preguntas fundamentales que deben ser realizadas antes de aplicar la disciplina. Permítanme hacer una especie de ejemplo práctico. Vamos a dramatizarlo o hacer un ejemplo práctico. Tu hijo está viendo televisión, un programa que se supone que tú sabes lo que contiene y que tú se lo permites porque no tiene nada nocivo. Pero ya es hora de bañarse. Así que tú le dices, amor, apaga el televisor y vete a bañar. Tú sigues haciendo oficios en la casa y 5 minutos después tú encuentras a tu hijo ahí. Ese no es el momento para ponerse a discutir que yo te dije que tú... No. Ese es el momento de uno decirle, tú apagas la televisión, lo toma y le dice, ven mi amor, vamos a la habitación. Cuando ocurre la primera vez, él no lo sabe, pero ya después que ha pasado por ese proceso, él inmediatamente va a empezar a hablar y a argumentar. Entonces, cuando llegan a la habitación, la primera pregunta que debe hacerle es, ¿qué fue lo que mami o papi te ordenó? Normalmente van a contestar muchísimas cosas menos lo que usted le pregunta. No, lo que pasó fue que... Yo no te estoy preguntando lo que pasó, amor. Yo te estoy preguntando,
¿cuál fue la orden que mamá te dio? Ya en un momento cansado, dicen a veces entre dientes, fuera a bañar. Ok, segunda pregunta. ¿Y qué tú hiciste? No, pero lo que pasó fue otra vez. Esté tranquilo, con calma, sin ira, hasta que finalmente él dice que me quedé ahí y no te obedecí. O me quedé viendo televisión. Tercera pregunta. ¿Y cómo se llama eso? Él te tiene que responder desobediencia. Y después que él te reconoce que lo hizo mal, eso es muy importante, para que no tengan historias como muchas historias que yo he oído de adultos, que cuando se ponen a hablar de cuando eran pequeños, empiezan a hablar de esas disciplinas que le daban y hablan de esas chancletas voladoras de la mamá, que ellos doblaban una esquina y la chancleta doblaba atrás de ellos. Pero lo peor de todo es que casi todo el mundo tiene una historia de una vez que le dieron una disciplina física y hasta el día de hoy ellos no saben por qué fue. No, yo recuerdo, papá apareció y empezó a repartir. ¿Pero y qué fue lo que pasó? No, hasta el día de hoy yo no sé, todo el mundo se mandó corriendo. Bueno, eso no debe pasar. Ellos siempre deben saber qué es lo que está pasando. Así que después que tú le hiciste esas tres preguntas y él con su boca dijo que desobedecí, que no te hice caso, entonces la pregunta que viene es la siguiente. ¿Y qué debo hacer yo ahora como padre? Ay, por favor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Amor, tú no me has contestado. ¿Qué debo hacer como padre? Y entonces ellos con su boca van a terminar diciendo lo que ellos saben. Disciplinarme. Bueno, después que ellos dicen eso, nosotros les reiteramos que para nosotros no es un deleite, ni es un gozo, pero que si nosotros no lo disciplinamos, entonces lo que vamos a estar en falta ante Dios vamos a ser nosotros y Dios nos va a disciplinar a nosotros. Debemos de recordarles que es para su bien. Y entonces, luego decirle cuántos varazos o correazos le vamos a impartir. Mira, tranquilo, van a ser 2, van a ser 3, van a ser 4. Una pregunta adicional que puede hacerse es, ¿qué tú vas a hacer la próxima vez? Para que ellos mismos vean que siempre hay otra forma de hacer las cosas que es agradable. Así que después que nosotros le informamos cuántos van a hacer, debemos proceder a aplicar la disciplina. Cuando la apliquemos, debemos entonces dejarlos llorar. Hay padres que después de la disciplina le dicen, y no me llores. Eso es cruel, porque el lloro es una respuesta natural a la disciplina. Una respuesta natural ante el dolor. Así que déjenlo llorar y ustedes se quedan ahí tranquilos a su lado. Luego que se calme, viene el momento de oración. Ponlo a orar así de temprana edad, de 3 años, de 2 años, 4 años. Pídele perdón al Señor. Evidentemente van a orar conforme a su edad. Y en ocasiones nosotros podemos y debemos también orar por ellos en su presencia. Luego que hiciste eso, el proceso disciplinario ha terminado y tú debes de manifestarle amor como si nada hubiese pasado. Hay padres que se quedan molestos y luego el hijo viene a buscarles el lado o abrazarlos y le dicen, no, déjame tranquilo que yo estoy guapo contigo. Eso es una crueldad. Nunca haga eso. No lo trate con molestia o con indiferencia, porque Dios no nos trata así. Dios perdonó nuestros pecados, los echó en el fondo del mar y dice la Biblia, y gloria a Dios por eso, que nunca más se acuerda de ellos. ¿Ustedes se imaginan que cada vez que nosotros pequemos en algunas áreas que pecamos con frecuencia, y algunos de nosotros, la mayoría, pecamos con frecuencia en algunas áreas, y el Señor cada vez nos diga, sí, porque eso es lo mismo, yo tengo 17 años lidiando contigo eso y tú no dejas eso? No, el Señor trata cada pecado cada vez. Así que eso es de verdad triste. En un libro leí de una niña en un aeropuerto que la mamá le dio órdenes, la niña no obedecía y la mamá cansada le dijo, pues haz lo que tú quieras, ya
no me importa y no te quiero. Y se fue caminando. La niña se quedó mirando a ver si era verdad. Y cuando la mamá se le iba a perder de vista, se mandó corriendo porque le dio terror en un aeropuerto, no en tiempos de COVID, en un aeropuerto lleno. Iba corriendo y cuando le fue a agarrar la mano a la mamá le quitó la mano. Y la mamá dice que no quiero nada contigo ya. Eso es cruel, eso es terrible, eso nunca debemos de hacerlo. Cuando nuestra iglesia nació hace 43 años, el Señor nos concedió recibir estas enseñanzas. Y por su gracia, muchos de nosotros pudimos poner por obra esto. Ya hoy en día es un raro caso ver a padres siendo intencionales o trabajando bien. Por eso estamos dando esta clase para tratar de que el pueblo de Dios pueda usar las verdades de Dios. Y era común en esa época ver a los hermanos que llegaban con su bulto, donde había Pampers, donde había leche, donde estaban los biberones, y era común ver una vara de cuero, que en ese momento le llamamos waki. Era común ver que parte de toda la indumentaria de su crianza era el waki. Y en ocasiones, en medio del culto, los niños eran sacados para ser disciplinados aparte en el baño y luego retornar. Y recuerdo un caso que se dio de un padre que estaba sacando a su niño cargado y el niño sabía a lo que iba y evidentemente eso se hacía muy callado para no interrumpir el culto. Y cuando ya va saliendo, el niño se voltea y le dice a los hermanos que están ahí, ay hermanos, oren por mí. Así que ya ustedes se imaginan esos hermanos tratando de aguantarse para no reírse, porque digo, este muchacho. Así que ciertamente, hermanos, todos nosotros hemos cometido errores, todos. Pero la respuesta hoy parece haberse ido al otro extremo, donde los hijos hacen lo que quieren y son incontrolables. Permítame dar dos elementos vitales en la disciplina. Me he extendido un poquito más, pero permítame dar esto lo más pronto posible. Hay dos cosas que son fundamentales. Uno, mucho amor. Si nosotros usamos la disciplina física, la vara, en un contexto familiar desprovisto de expresiones de amor, los hijos van a ser dañados en lugar de ayudados. Y muy posiblemente van a crecer llenos de resentimiento hacia sus padres, aunque sean obedientes por temor. Así que nosotros los padres somos responsables de crear una atmósfera de amor en nuestros hogares. Yo me sorprendo cómo los creyentes a veces somos esclavos de nuestra personalidad. Pero que yo nunca he sido cariñoso. Bueno, pero si tú vas a tener hijos, empieza a ejercitarte. Porque no es como tú has sido ni como tú eres, es como debe ser. Acostúmbrate a besar y abrazar a tus hijos, a compartir con ellos, a tirarte en el piso, a jugar con ellos, a decirle frecuentemente que tú los amas. La primera vez que lo hagas, si nunca lo has hecho, te vas a sentir raro. Pero insiste hasta que sea natural en tu vida. Porque en esa atmósfera, cuando tú disciplinas, ellos les va a doler, pero nunca van a poner en duda tu amor por ellos. Por otro lado, debemos de ser consistentes y diligentes. Porque si no somos consistentes, ¿saben lo que le damos a entender a ellos? Que después de todo, este asunto de obediencia no es tan importante. Eso depende más bien del humor en que papi y mami estén. No, mis hermanos. Sabemos que a veces uno está cansado y cuando tú llegas explotado y lo que quieres es estar sentado y descansando un poco, en ese momento empiezan tus dos hijos a discutir y al final empiezan peleando. Y yo sé lo que es uno querer hacerse el loco. Ay, yo no voy a hacer como que lo oiga, a ver si la mamá va. No. Respira hondo, órale al Señor y párate a resolver eso. Sé consistente. Por el otro lado, mis hermanos, mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física vamos a tener que aplicar. Siempre le digo a los padres, con los hijos siempre se pasa trabajo. O nosotros pasamos trabajo por unos pocos años siendo intensos e intencionales, o nosotros empezamos a relajar las normas y ¿saben lo que va a suceder? Nos vamos a pasar la vida pasando trabajo. Recuerdo estar en un supermercado esperando a mi esposa en un parqueo y llega un señor con dos niños y empieza a poner las fundas, las bolsas del supermercado en el baúl.
y los niños empiezan a corretear en el parqueo. Eso es peligroso. Y él les dice, miren, hey, fulano, sutanito, menganito, dejen eso. Yo estoy montado en mi vehículo. Si ustedes oyeron al papá, así lo oyeron ellos. Ellos miraron y siguieron como que no había hablado nadie. Y el papá se lo dijo 2 o 3 veces. ¿Cómo es posible que a los 7, a los 8 años todavía usted hable y ellos no hagan caso? No, 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 no. Eso no solamente es un mal para ellos, sino también para sus padres. Ellos seguirán siendo niños que inventan, que son traviesos. Ellos seguirán de vez en cuando probando a ver si todavía las cosas son iguales. Pero a los 7, 8 años ya tú debes haber entrenado a tu hijo para que cuando tú hables ellos sepan que tú tienes que obedecer. Pero tristemente eso no es así. Siempre recuerdo cuando nuestras hijas estaban en natación, que después que terminaba la clase, entonces se le daba un tiempo para que nadaran. Ustedes saben que a los muchachos les encanta una piscina. Pero era común que las madres o las nanas se pararan a la orilla de la piscina y llamaran, fulano, ya terminamos, vengan. Y fulano miraba y en lugar de nadar hacia la orilla, nadaba hacia adentro, porque sabía que el papá o la mamá no se podían tirar. En otras palabras, desobedecían. Así que recuerdo un día que después de un buen rato, mi esposa se para en el borde y le dice, chicas, y las 3 miran y ella les hace así, vengan, y las 3 de diferentes lugares empiezan a nadar hacia donde está su mamá. Hay una señora al lado que estaba llama y llama y no ocurría nada, y cuando ella ve eso se queda como alguien que ha visto algo sorprendente y mira a mi esposa y mira a las niñas que vienen. Y le dice a mi esposa, señora, ¿usted podría hacerme el favor de llamarme a los míos? Bueno, no depende de un tono de voz particular, depende de un trabajo que se ha hecho antes. Así que mis hermanos, hay otras cosas ahí, pero el tiempo se nos ha ido. Solamente quiero decir que estamos ante una tarea trascendental e importante y que todo padre no solo puede hacerlo, sino que tiene la ayuda de Dios, pero debemos prepararnos. Recomiendo que busquen buenos libros de crianza y los lean. Y recomiendo que vigilen su ejemplo, porque nuestro ejemplo es vital. No podemos decirle una cosa y nosotros hacer otra. Pastor, pero es que yo he fallado mucho. No te preocupes. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón a tus hijos. Corrige lo deficiente y recuérdate que Cristo y el Evangelio son, en última instancia, la respuesta para tus necesidades y para la de tus hijos. Que el Señor nos ayude. Amén, pastor. Muchísimas gracias de verdad por la maravillosa enseñanza del día de hoy. Muchas veces los padres no sabemos qué tenemos que hacer para entrenar a que nuestros hijos pues sean obedientes. Y usted ha dejado instrucción por un tubo, pero nos dijo que nosotros tenemos que comunicar bien, pero al mismo tiempo disciplinar. Qué bueno que nos enseñó que era la vara de la corrección, cuándo debemos usarla, cómo debemos usar la vara. Y esos 2 elementos vitales que era disciplinar con mucho amor, ser consistente y diligente. La verdad que me encantó cómo usted terminó, pastor. Muchos de nosotros hemos fallado, muchos de nosotros nos hemos equivocado, hemos disciplinado, como usted decía que no lo debíamos hacer, de una manera airada. Pero usted decía, lo que tenemos que hacer es pedir perdón y corregir lo deficiente. Cristo y su evangelio es la respuesta. Que Cristo nos ayude de verdad a ser padres conforme al corazón del Señor. Pero ahora nos toca, pastor, la segunda parte. Y es las preguntas que hemos estado recibiendo. Si usted la pregunta que envió no la podemos responder, puede enviarla y trataremos de ponerlo en los otros días de la conferencia. Pero vamos con la primera, pastor. Pastor, ¿desde qué edad debemos empezar a disciplinar a nuestros hijos? ¿Y hasta qué edad debemos disciplinarlo?
Ok, lo primero que quiero decir es que esas preguntas son típicas, son como el común denominador cada vez que uno da estas instrucciones. Y mi respuesta siempre es la misma, yo soy alérgico a los números. La gente quiere que uno le diga desde tal edad, meses, años y también hasta tal edad. Pero soy alérgico porque cada persona es diferente y lo mismo sucede con nuestros hijos. Así que el parámetro para nosotros contestar esa respuesta no es edad, sino más bien el comportamiento del niño y aún ciertas circunstancias si están presentes o no. Por ejemplo, no todos los niños crecen en entendimiento al mismo tiempo. Así que, ¿desde qué edad? Desde antes del año. ¿Por qué? Porque empiezan a manifestar ciertas actitudes. Cuando tienen meses y toman algo que no deben, porque estaba cerca, que alguien lo puso ahí que no debió ponerlo, y uno se lo quita, se ponen a llorar y a veces con una rabieta. ¡Ah! Bueno, ese es el momento para uno enseñarle lo elemental, que es con lo que uno debe empezar, el no. ¿Qué es lo primero? Tenemos que enseñar de primero a nuestros hijos el no. No. Ellos empiezan a caminar y van a topar algo y uno va, le quita la mano y le dice no. Ellos no entienden mucho, así que tan pronto usted le quita la mano y se la suelta, ellos vuelven otra vez. Cuando ya volvió, después de usted haberle dado la instrucción, usted se la quita, le toma la manito. No. Normalmente lo que va a ocurrir cuando eso se hace por primera vez es que ellos miran así, pestañean muchísimo, como, ¿y qué fue lo que pasó? Y a veces hasta se inundan, que uno dice, se va a ahogar el muchacho. No, mis hermanos, nadie se ahoga por eso, pero a veces se quedan así trancados y uno se desespera, como suéltalo, hasta que finalmente empiezan a llorar como que, miren, como que ha sido algo del otro mundo. Es la impresión de la primera vez. Y algunos ya desde esa edad muestran lo que son, porque algunos después que lloran, ¿saben lo que hacen? Miran a uno y mirando a uno empiezan a extender la mano así. Es como un desafío, claro. No, pastor, pero usted no puede pensar mal de esa criaturita. Mira, esa criaturita es tan pecador como tú y como yo. Y hay diferentes personalidades. Así que tú vas a seguir disciplinándolo. Me encanta que un autor de un libro, creo que Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, libro que recomiendo, decía que uno de sus hijos pequeños, cuando empezó a caminar, caminaba toda la casa y le encantaba ir a su oficina y agarrar el librero. Ustedes saben que un librero con libros para un niño es peligroso, es capaz no solamente de caerles libros pesados a él, sino hasta el mismo librero. Así que él le tenía prohibido y él siempre le decía que no. Ustedes saben lo que pasó un día, estamos hablando de un niño que no había cumplido todavía el año, había aprendido a caminar como caminan ellos. Él se dio cuenta que el niño iba a entrar a su oficina y el niño no lo estaba viendo. Así que él lo dejó a propósito entrar a la oficina y se quedó espiándolo. Y dice él que el niño llegó, se paró frente al librero e hizo esto. Y luego se agarró del librero. Él mismo se incriminó. Ay, pero que él no sabe lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que él está mirando? Él está mirando para ver si lo están viendo. Ya él sabe que está haciendo algo que no debe. Ya ese es el tiempo para disciplinarlo. Entonces ya ahí se inicia la disciplina que va aumentando las instrucciones en la medida que ellos entienden más. ¿Hasta qué edad? Una vez más, eso depende mucho de cuál ha sido la dinámica en el hogar. Lo ideal es que ya cuando ellos entran a la adolescencia, ya eso no haya necesidad. Yo recuerdo en una ocasión que una de mis hijas parece que, como decimos nosotros, se desprogramó y yo dije, tenía quizá 11 o 12 y yo dije, déjame yo recordarle, ¿ustedes saben lo que sucedió? Yo estaba buscando el walkie, el instrumento de disciplina por toda la casa y no lo encontraba.
No porque ellas lo habían escondido, sino porque hacía tanto tiempo que ya no se usaba, que no sabía dónde era que estaba. Ahora, usted tiene hijos de 12 años y ahora es que está entrando en contacto con estas enseñanzas. No, mire, de verdad, ya a esa edad, por primera vez, ya no, va a tener que manejarse de otra manera. Va a tener que empezar a suprimirle privilegios, a que sus actos y desobediencia tengan consecuencias que sean dolorosas para ellos, no en términos físicos. Porque ya es muy difícil a un niño que nunca se ha disciplinado físicamente hacerlo a esa edad. Sin embargo, cuando en tu casa crecieron así, un día a los 13, a los 14, pasa algo y un padre entiende que puede hacerlo y no se lo van a tomar a mal los hijos, porque hay una relación de amor, hay una relación de confianza. Pero yo no puedo decir hasta los 13, a los 14, hasta los 12, si no hay un trabajo hecho ahí que permita que eso suceda sin que se arme la Segunda Guerra Mundial. Así que va a depender mucho, pero lo ideal es que cuando ellos llegan a 8 o 9 años, miren, ya sea escaso la forma en que se utiliza la vara. Y si usted piensa en su caso particular y dice, no, imposible, entonces posiblemente va a tener que revisar si ha estado haciendo el trabajo. Porque cuando se es intencional y consistente, créanme, ya a esa edad es poco lo que se usa. No es que no se usa, porque de vez en cuando ellos quieren saber si todavía eso está vigente. Entonces es el momento para usted recordarles, sí, está vigente. Entonces ellos vuelven a decir, bueno, ya yo sé que debo de obedecer. Pero no como es común uno ver a niños de 7, 8 años literalmente incontrolables, que los padres hablan y ellos no hacen caso. Excelente, pastor. Pastor, aquí ese instrumento de disciplina era americano porque era el walking. Santiago era la consejera. Ya usted sabe, la consejera se llamaba. Ese que era como una correíta de piel, pero allá tenía un nombre en español y tenía un propósito, era la consejera. Pero vamos con la segunda pregunta. Nos manda una hermana y dice, pastor, mi esposo no es creyente y no cree en la disciplina física a nuestros hijos. Él me dice que en su casa a él nunca lo disciplinaron y hoy en día él es un hombre de bien con un excelente carácter. Como esposa, oyendo todo lo que usted ha hablado en el día de hoy, ¿qué puedo hacer conociendo el mandato de Dios, pero al mismo tiempo no quiero irrespetar a mi esposo? Ok, esa pregunta es interesantísima y no es fácil siempre el manejo práctico, aunque creo que los conceptos son muy claros. Lo primero que debo decir es que tenemos que tener cuidado con el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es valorar o evaluar una acción dependiendo de si funciona o no. No, nosotros no vamos tras algo que funcione, nosotros vamos tras la obediencia a los mandatos del Señor. Habiendo dicho eso, el Señor ha creado la familia con un orden jerárquico específico. En ese sentido, no es lo mismo a que sea el caso inverso. Vamos a suponer que es el padre el que es cristiano y es la madre que no lo es. El manejo sería diferente. Porque, incrédulo o no, la cabeza del hogar, el responsable del hogar ante Dios es el hombre. Así que, ¿qué debe hacer una mujer creyente con un esposo que está en contra de la disciplina? Bueno, primero, saber que la responsabilidad final recae sobre su esposo, no sobre ella. Segundo, sentarse con su esposo y tratar de convencerlo y de decirle lo que dice la Escritura y tratar de lograr que si él no lo va a hacer, que por lo menos le dé el permiso o la autorización de ella a hacerlo. Pastor, es que si yo lo dejo a él, ¿van a crecer siendo un desastre? Bueno, mi hermana, el asunto es que él sigue siendo la cabeza del hogar. A mí me pasó algo muy interesante en el extranjero. Dimos una conferencia de crianza
a lo largo de todo el sábado. El domingo en la iglesia había escuela dominical y luego culto. Entre escuela dominical y culto se me acerca una hermana y me dice lo siguiente: ay, pastor, gracias por su enseñanza de ayer. Mire, tengo que darle el testimonio de que anoche, por primera vez en años, yo dormí la noche completa como un lirón. Y yo estoy tratando de ser amable, pero en mi cabeza diciendo, ¿y qué tiene que ver lo que yo dije con que ella durmiera la noche completa? Porque yo no le di un somnífero. O sea, no entiendo qué es lo que ella me quiere decir. Y entonces le digo, hermana, excúseme, pero de verdad, perdóneme, pero yo no la estoy entendiendo. Y entonces, oigan esta explicación, estoy hablando de un caso real. Bueno, pastor, que cuando yo entendí ayer que el responsable final de lo que se hace en la casa con los hijos y a quien Dios le va a pedir cuenta es a mi esposo y no a mí, yo me puse a pensar que yo tengo los últimos años de mi vida pulseando con mi esposo porque entiendo que él no cría bien. Y ella tiene años tratando de implementar lo que ella entiende que es una buena educación versus la de su esposo. ¿Saben qué? Posiblemente ella tenía razón en que lo que ella quería hacer era lo correcto versus lo que su esposo. Pero eso violaba un principio. Es que tú debes de intentar que tu esposo entre en razón. Pero si tu esposo entra en razón y él dice, no, tú no puedes hacerlo. O sea, tú no debes hacerlo. Y cuando ella entendió eso, dice, pastor, yo me sentí como el peregrino cuando llegó a la cruz. El bulto que llevaba en las espaldas se me cayó y dormí la noche como hacía años que yo no dormía. Por eso digo que es diferente, porque si es el esposo, entonces él le va a decir a la esposa, bueno, mi amor, yo lo lamento, pero esta es la forma en que yo quiero. Y la esposa puede reaccionar mal hasta el punto de hasta querer separarse. Debo asegurarme que como esposo lo hago todo con amor, con ternura, pero una tierna firmeza. O una firmeza tierna, como quiera. Pero es diferente a que sea el caso de la esposa o del esposo. Gracias, de verdad, pastor. Y mire, tenemos varias preguntas más. Vamos a tratar en los siguientes eventos, los lunes, en las otras conferencias, de responderle. Pero yo quisiera aprovechar la última para ponerla desde la perspectiva de un hijo. Él nos escribe lo siguiente. Usted sabe que aquí la charla es para padres, pero los hijos quieren saber también qué es lo que le van a decir a ellos. Entonces, qué bueno que están en familia. Él dice, pastor, soy un hijo de padres cristianos. Realmente yo valoro sus consejos y entiendo su responsabilidad en la disciplina, pero siento que mis padres no dejan pasar ni una. Son tan repetitivos, aún sin haber falta, que en ocasiones me desesperan, porque veo que no me entienden, ni me tienen paciencia. ¿Cómo puedo como hijo fortalecer mi paciencia respecto a mis padres? Pero por otro lado, aprovechando la audiencia, pastor, ¿qué usted podría decirle a ellos, a los padres, para que no provoquen a ira a su hijo? Ok, esa pregunta es muy interesante y tiene muchas facetas. Espero recordarme de cada una de ellas. En primer lugar, debemos recordar siempre de la soberanía de Dios en la providencia. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene control de todo lo que ocurre. Cuando vienen a nuestras vidas situaciones que nosotros llamamos malas, provocadas por personas, para nosotros es sumamente difícil aceptarlo. Si yo saliendo de aquí me caigo en la acera y me rompo una pierna, óyeme, difícilmente yo me voy a molestar contra Dios, porque es muy claro que fue algo providencial. Ahora, si yo saliendo, un motorista, que en nuestros países son terribles, se sube a la acera porque está muy congestionado y ellos hacen eso, y por estar subiéndose en la acera, cuando yo salgo, me choca en la acera y me rompe una pierna. Wow, mi reacción posiblemente sea diferente porque no me puedo quitar de la cabeza ese malvado motorista. Pero ¿saben qué? Es verdad, fue un pecado de él, pero Dios sigue estando igual de presente. Y Dios permitió
que fuera no cayéndome de mi propio pie, sino a través de un motorista. Cuando nosotros entendemos eso en las relaciones personales y nos tocan padres que son demasiado estrictos, que creen que el hogar es un destacamento militar, entonces nosotros tenemos que rogar al Señor que nos ayude a recordar que nuestra labor es obedecer ante todo. ¿Ok? Ahora, obedecer ante todo no significa que no tenemos nada que hacer. No. Nosotros debemos de aprovechar, no en esa situación en que ellos nos están mandando o nos quieren disciplinar o nos están llamando la atención por algo. No en ese momento, no. Cuando las cosas están bien, en una conversación común y poderle decir, papi, mami o padres, yo quiero hablar con ustedes. El que hace esa pregunta no es un niño de 7 años. El que hace esa pregunta es un poquito mayor. Entonces, puede y debe sentarse con los padres, decirle, miren, con todo respeto, de verdad, yo no quiero faltarles el respeto, pero a mí me gustaría que ustedes consideraran esto, que ustedes consideraran cómo yo me siento, y si son padres sensatos, van a escuchar. Y si son padres sensatos, posiblemente van a hacer caso si él les dice, yo sé que ustedes son la autoridad y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran aquí en la casa. Yo les ruego, yo les pido, por favor, que podamos hablar con un pastor, que podamos hablar con alguien que nos ayude, porque si yo no tengo razón, el pastor me lo va a decir, pero voy a obedecer más tranquilo, sabiendo que ya esa es mi porción y que no tengo de otra. Pero, ¿y si el pastor tiene algo que decirle a ustedes? Y en tercer lugar, déjenme decirle a los padres, una buena medida, y posiblemente la repita en otro momento, pero una buena medida a tomar es desde pequeños, no de que cuando son adolescentes, desde pequeños, decirle a los hijos, mis hijos, yo quiero que ustedes se sientan con el derecho de llamarme la atención a mí, a su mamá, cuando ustedes ven que nosotros estamos haciendo algo que nosotros le decimos a ustedes que está mal o que le decimos a ustedes que no hagan. Con respeto, no como un reclamo. Porque yo no quiero enseñarte algo y luego hacer lo contrario. Un padre sabio le permite al hijo que con respeto se exprese. Entonces nosotros le decimos a los padres, no sean autoritarios. Nosotros tenemos autoridad, pero el autoritarismo es el uso o el abuso de esa autoridad. Entonces a veces necesitamos sabiduría. Si un hijo con respeto nos dice que se siente asfixiado, lo menos que nosotros podemos hacer es escucharlo, darle la oportunidad de que hable y de que se sienta libre de hablar. Yo conozco casos, no de niños, no de adolescentes, sino de hijos adultos que tienen temor de ser totalmente transparente con sus padres y decir lo que piensan, porque sus padres tienden a ser autoritarios y sus padres explotan. Eso es terrible, eso es terrible. Así que él debe buscar ayuda y en un momento determinado, dependiendo la edad que tenga, pudiera ser que él tenga la responsabilidad, sobre todo si es un hijo adulto, de decirle, mira papi, mami, de verdad, yo como adulto creyente, yo voy a buscar ayuda. No, aquí usted tiene que hacer lo que es o si no se va. Papi, pero yo no quiero que tengamos esa actitud. ¿Por qué no hablamos con un pastor? Ningún pastor, aquí en mi casa mando yo y no manda ningún pastor. Eso es verdad, pero no es para que mande un pastor, es para que te ayude a pensar bien y posiblemente corrijas enfoques que le están haciendo daño a tu hijo o a tu hija. Así que siempre hay varias cosas que hacer. Bueno, pastor, muchísimas, pero muchísimas gracias. De verdad que Dios nos ha regalado en el día de hoy un maravilloso tiempo. Gracias por ser un instrumento en las manos del Señor para compartirnos su palabra. Criar a nuestros hijos en obediencia a Dios, la verdad es que no es fácil, pero qué bueno que no estamos solos. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos. Dios nos ha dejado maestros y pastores que nos instruyen en eso. Y la verdad que Dios nos ayude
a nosotros como Iglesia Bíblica Sola Gracia y a todas las personas que están aquí, que Dios nos ayude a ser padres, que hagamos las cosas para agradarle a Dios. Y la verdad que por hoy hemos terminado, pero la próxima semana tenemos nuestra tercera charla. ¿Cuáles son los principales obstáculos para una crianza bíblica? Pastor, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.